vamos a completar Mycobacterium con tuberculosis, el grupo tuberculosis. Además de ellos, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis calmette-guerin, además de ellos los Mycobacterium ambientales, con la complicación que están haciendo a HIV-Sida. La tuberculosis entonces es una enfermedad que podemos estimar en millones de años acompañando al ser humano, afectándolo. Sin duda hay lesiones tuberculosas en momias egipcias. Desde luego antes se vivía mucho menos que ahora. Y además de la violencia, de las guerras, la principal causa de enfermedad de la muerte, que causaba la muerte, era la tuberculosis. Ha ido cambiando, por supuesto. Podemos citar dentro de los elementos fundamentales de la medicina a John Snow con la creación de la epidemiología y la solución del cólera en las aguas de Londres, que es un tema que vamos a tratar próximamente. También a Lister con la desinfección, espolvoreo de ácido fénico en las maniobras quirúrgicas, la solución de la fiebre puerperal de Sommerwells, con el simple hecho del lavado de manos de los parteros o la utilización de primitivos guantes de tela limpia, como solucionó la gran mortandad femenina durante el parto, donde casi la mitad de los partos terminaban en el óbito por los estreptococos. Y así como se va solucionando muchísimos problemas, aparece por ejemplo las primeras vacunas con Edward Jenner en Inglaterra. Hay que tener en cuenta que ya en la época de Rosas se utilizaba la vacunación de las poblaciones indígenas. Fíjense ustedes, teníamos en 1830, 40 las vacunaciones donde se traían de niños en los barcos con la vacuna y de esa manera se iba pasando de niño a niño. No había manera, por supuesto, de mantener la cepa vacunal. Y por último, entonces, los antibióticos y todas las cosas que van apareciendo en nuestro siglo, en nuestros dos últimos siglos. Entonces, se fue extendiendo la vida, pero tenemos que durante 1900, ya en épocas muy avanzadas, seguía siendo la tuberculosis una causa importantísima de muerte. Claro, si solamente, ¿qué había para tratarlo? Medidas higiénicas. Es decir, la primera salud pública se daba con los higienistas. Así entonces, tenemos que citar a higienistas como Coni, pero antes de eso, digamos que desde 1880 a 1940, en ese lapso de 60 años, prácticamente solucionó el grave problema que traía la tuberculosis. En 1882, Robert Koch descubre que el bacilo que luego lleva su nombre, bacilo de Koch, el Mycobacterium TBC, era el agente causante de la tuberculosis. Desde ese descubrimiento en adelante prosiguen muchos otros. Robert Koch no solo pasa a la universalidad de la medicina por esto, también descubre el agente causante del carbunco que diezmaba las poblaciones bovinas en su momento, soluciona los distintos postulados de Henle a 4, llevándolo a los postulados de Koch. Y entre otras cosas, aplicó un descubrimiento de Hess, una bacterióloga mujer, que había sugerido de utilizar el agar procedente de las Indias occidentales, de la Oceanía, como solución para lograr cultivos sólidos. Y en efecto, Koch de esa manera descubre
medios con papa, glicerol y otras sustancias que dio origen a los cultivos sólidos para cultivar el micobacterio, y de esa manera entonces hizo cultivos puros y logró definir la tuberculosis. Entonces, desde 1882, donde el día en que él hace el enunciado que había descubierto el agente de la tuberculosis, que es el día que se considera el Día Mundial de la Tuberculosis, en adelante comienza la tarea de los higienistas, los primitivos especialistas en salud pública, porque no había cómo tratar la tuberculosis. Solamente 3 L: lana, leto, leche, es decir, abrigo, leche, descanso, y lecho, descanso en cama, y la leche como alimentación. Entonces, la única manera de tratar la tuberculosis entonces era descansar mucho tiempo, años por años, y tener una buena alimentación para poder curar. Pues, lógicamente, muy pocos casos se curaban y había muchísima mortandad. Entonces, dentro de los primeros higienistas, tenemos que vamos a citar antes que nada los de nuestro país, 3 a 4 grandes del siglo XIX. Emilio Ramón Coni, hijo de padres franceses, su papá era editor de libros. Coni tiene una gran pasión también por la edición de libros, entre otras cosas funda revistas de medicina muy importantes. Se recibe de médico y se siente con gran inspiración hacia todo lo que sea la higiene, las buenas medidas. Funda cosas importantísimas de su época: el patronato de la infancia, la gota de leche, la Liga Argentina contra la tuberculosis en 1901. Pero, ¿qué se podía decir? Bueno, mantener limpia y medidas de higiene. Yo recuerdo en mi niñez la leída de carteles: el que escupe en el suelo es un mal educado. De esa manera, todas las cosas que vimos al principio, antes de que llegaran las vacunas contra el coronavirus, son medidas de 1900 que se hacían contra la tuberculosis. Es decir, estornudar, toser en el pliegue del codo, no escupir en el suelo, estar alejado de las personas. Se sabía que los contagios se daban de persona a persona, así que había que mantener el mayor espacio posible entre un infectado y otro. Bueno, todo eso como se combatía la tuberculosis, se hizo luego, posteriormente, contra el coronavirus en 2019, 2018 en adelante, 2019, y luego apareciendo con las vacunas y otras medidas. Entonces, dentro de los primeros higienistas, como dijimos, Coni, a tal punto que el INER, que es el hospital más importante, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Humanas, respiratorias, de enfermedades respiratorias humanas, que está en la ciudad de Santa Fe, tiene el nombre del doctor Coni. Así que el principal hospital de enfermedades respiratorias del país tiene el nombre de nuestro primer higienista, que además de epidemiólogo era demógrafo, es decir, era un médico de enfermedades respiratorias y de ciudades, puesto que la demografía es una ciencia que estudia por la estadística las enfermedades, las distintas enfermedades. Además de Coni, de todas sus importantes labores en la medicina, un hombre que había nacido en 1888 y murió en 1929, está Gumersindo Sayago, un santiagueño. Coni había nacido en Corrientes, Sayago es santiagueño. Se traslada a Buenos Aires a estudiar, enferma de tuberculosis, entonces lo derivan hacia Córdoba. Se sitúa en la estancita Río Ceballos, donde vive. Luego, que mejora y cura su tuberculosis, estudia medicina, se recibe de médico. Lo importante de Sayago es que fue uno de los 12
como Cristo y sus discípulos, las 12 personas, los 12 estudiantes de la Universidad de Córdoba que en 1918 dieron origen a la reforma universitaria. La reforma universitaria es un fenómeno mundial que hay que rendirle un homenaje, porque esos jóvenes lograron una revolución que se extendió por todo el mundo y que se imitó. ¿En qué? Hacer una revolución de cátedra, es decir, la libertad de cátedra, rendir, que los profesores rindieran, que no solamente fueran acomodos o amistades, sino que rindieran, y sobre todo la libertad de cátedra para poder que se ampliaran todas las enseñanzas de las cátedras. Fue un fenómeno que revolucionó la enseñanza mundial. Y lo otro, el gobierno universitario, es decir, que empezar a tener en cuenta también el gobierno tripartito, que luego fue cuatripartito con el tiempo. Tener en cuenta las opiniones de los estudiantes, sus exigencias, sus necesidades. Rendimos entonces pleitesías. Entre otras, Garzón, uno de los más importantes, fue rector de la universidad cuando yo me recibí en 1964, y está la foto cuando él personalmente me da mi título de médico. Le rindo un homenaje entonces al doctor Garzón y a todos los que hicieron la reforma universitaria. Entonces, Sayago, luego con el tiempo, fue un gran especialista y prácticamente dio origen a la tisiología. Con esa palabra, tisis, se conocía la enfermedad de tuberculosis, también como muerte blanca, por la gran palidez, por la terrible anemia que daba, o escrófula, la tuberculosis ganglionar. Entonces, decíamos que había muy poca solución salvo descanso, de ahí que aparezcan entonces, por ejemplo, además en Santa María, en Córdoba, el Hospital Tornú, en Buenos Aires, en 1904, luego los distintos dispensarios, dispensario Misericordia en Córdoba, el Tránsito Cáceres de Allende en Córdoba, que se transformaron en hospitales posteriormente. Todo eso fue evolucionando, fueron apareciendo métodos quirúrgicos en neumotoras, que puede ser espontáneo, pero también quirúrgico, maniobra que se debe a Sayago. Nosotros utilizábamos el neumoperitoneo, que reemplazaba el neumotórax, es decir, se inyectaba a través de una aguja que clavábamos en el abdomen, se conectaba con un tubo y luego una bomba hacía descender, y aproximadamente de 2 a 3 litros de aire entraban en la cavidad peritoneal, empujaban el diafragma, y de esa manera se arrinconaba un poco los pulmones para tratar de achicar las cavernas. Medida muy primitiva, pero que con muy poco sufrimiento. Si bien un poco de molestia durante 2 o 3 días hasta que se reabsorbía todo ese aire. Citamos entonces el neumotórax de Sayago. Otro que no debemos olvidar es Antonio Cetrángolo. Está el hospital en Vicente López Cetrángolo, que atiende problemas derivados de HIV, enfermedades respiratorias y micobacteriosis. Es decir, al principio entonces era muy poco en lo que se podía beneficiar a los enfermos de tuberculosis. Por eso era la principal causa de muerte, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Hasta que en 1940, en realidad 1943, se descubre la streptomicina. Waxman y colaboradores descubren la streptomicina, reciben muy poco, en 1952, el premio Nobel por ese descubrimiento. Entonces, comienza un tratamiento exitoso. Se había ideado la isoniazida con la streptomicina y la piracinamida y el ácido paraminosalicílico constituyen drogas para un eficaz tratamiento. Luego la piracinamida y el paraminosalicílico es reemplazado por el etambutol. Y comienza un éxito
que a partir entonces de 1966, con el descubrimiento de la rifampicina, se reemplaza la streptomicina y entonces la tuberculosis, que era una causa tan importante de mortalidad, baja rotundamente. Queda limitada entonces a ser una causa importante, pero no tan decisiva en la mortandad de los seres humanos. ¿Qué ocurre? En 1980 aparece el HIV, se descubre en San Francisco, de Estados Unidos, desde luego su origen es africano, es un virus simiano incorporado en las primitivas vacunas para la parálisis infantil, de una manera desconocida, contaminó las vacunas y de esa manera fue incorporado a la especie humana y se transformó en una gran causa de mortandad. Esto está descrito en el libro de River y nunca ha sido, por los autores del problema, ya cuando llegue el momento, voy a emplear esto cuando nos vamos a referir a todos estos temas. Digamos entonces que los problemas como en el 2001, que traen problemas de hambre en la población, aumenta la tuberculosis. También desde 1990, cuando ya el HIV provocaba el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando caía tanto la inmunidad en las poblaciones humanas, vuelve nuevamente la tuberculosis a tener una ascendencia. Así que había caído esa curva, vuelve nuevamente. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, tenemos esos tratamientos que han sido reemplazados. La rifampicina fue un éxito verdaderamente. Tenemos un tratamiento de varias drogas que en 6 a 9 meses curan la enfermedad. Pero también tenemos multiresistencias que complican y por lo tanto hay cierto aumento. Y el problema de HIV y de SIDA, que es otra complicación. Me voy a referir en eso con la micobacteriosis. Así que entonces momentáneamente voy a dejar la micobacteriosis y vuelvo nuevamente a tuberculosis. Así que me voy a referir al micobacterium y a la fisiopatología de la enfermedad para que se comprenda. Es una bacteria intracitoplasmática, es decir, de sobrevida intracelular o ligada. ¿Cómo hace el organismo para lograr sobrevivir a su ataque? Es decir, y cómo solamente me referí a los primeros higienistas. Tengo que dar origen a la vacuna de Calmet-Guerin y voy a hablar de otros argentinos muy importantes que han trabajado. Así que tengo que hablar dentro del laboratorio a Isabel Cantor y Viviana Ritaco, a Sergio Garbucho en el INTA y dentro de los tisiólogos modernos a Domingo Palmero. Me referí a la BCG, que no había citado, que ayudó verdaderamente a que a la tuberculosis sea algo totalmente manejable. La BCG se logra en 1921 con una experimentación muy importante. Es un tratamiento de mucho tiempo que se le realiza al Mycobacterium bovis, causante de la tuberculosis bovina. Es la única tuberculosis antropozoonótica que nos transmiten los animales. Por más que está también la tuberculosis aviar de las aves, que es muy importante el Mycobacterium avium, pero es ambiental, no nos contagian las gallinas o las palomas enfermas de tuberculosis, sino directamente del suelo donde inhalamos. Tenemos que decir entonces que la tuberculosis, ¿cómo nos contagiamos? Primeramente, como era una enfermedad tan riesgosa, en donde por inhalación, luego de un contacto bastante cercano, estrecho y continuado con enfermos bacilíferos, es decir, que tosían, estornudaban o hablaban y contaminaban el ambiente y por supuesto el aire, y las personas que están en estrecho contacto en un lugar cerrado durante mucho tiempo, días, semanas, inhalaban ese Mycobacterium,
se enfermaba. Entonces se necesita un tiempo prolongado y de un aire contaminado por el bacilo para que una persona con una baja inmunidad se enferme. Entonces, ¿la enfermedad en qué consiste? Consiste en que la bacteria es tomada por los macrófagos, los cuales mueren, muchos de ellos se van acumulando en el foco, tratando de limitar la propagación del bacilo. Se va haciendo un granuloma, es decir, muchos macrófagos que rodean ese foco primitivo. Todo eso va rodeado de células epitelioides, que son macrófagos que se estrechan entre sí y simulan ser células epiteliales. Y todo eso está rodeado a su vez por otros macrófagos y por linfocitos. Eso constituye el granuloma. Escapa de allí, va por vía linfática a ganglios, los ganglios repiten, todo esto se llama complejo de Ranke. Los ganglios, incluso, luego con el tiempo se calcifican. En las radiografías se ven entonces nódulos blanquecinos calcificados, que son nódulos, son ganglios tuberculosos que han calcificado la lesión. Entonces, antes que existiera la BCG, nosotros, las personas previas a la continuidad de utilizar la BCG, hacíamos nuestra infección tuberculosa, pero lográbamos que ese complejo de Ranke dominara el cuadro y hacíamos granulomas y lográbamos vencer la enfermedad. Eso se llama tuberculosis inaparente. De la misma manera, una vez de que comenzó a utilizarse la vacuna contra la tuberculosis, es decir, la BCG significa vacuna bacilo de Calmette-Guerin, que son los dos microbiólogos franceses que lograron esta vacuna. No es B de B corta, sino B de bacilo, de B larga. Bacilo de Calmette-Guerin constituye la vacuna contra la tuberculosis, que se aplica en el recién nacido antes de dejar la maternidad. Desde luego, desde 1921 que se descubrió, con el tiempo demoró muchos años en que sea obligatoria la vacunación con BCG. Todos los nacidos antes hacíamos la primoinfección tuberculosa espontáneamente en contacto con los enfermos tuberculosos del ambiente. Así que, sea espontáneamente o sea por la vacuna de BCG, se hace entonces una primoinfección que se domina por los complejos de Ranke y queda una tuberculosis inaparente. Gran parte de la población mundial tiene una tuberculosis inaparente, es decir, una primoinfección que ha sido vencida por el mecanismo inmunitario. Esa inmunidad es una alergia tuberculínica, es decir, es una inmunidad celular, no es una inmunidad que den los anticuerpos, es una inmunidad que se logra a través de macrófagos, a través de T helper 1, que son células inmunitarias que dan origen a interferones, que son las pequeñas interleucinas que atacan cada vez que inhalamos, porque de una manera bastante seguida podemos estar inhalando estos micobacterios y nuestras defensas nos mantienen sanos. Entonces, ¿qué sucede con los años? Con los años perdemos inmunidad. Es decir, antes se moría joven, 50 años, luego se fue extendiendo la edad. Ahora tenemos, por ejemplo, 80 años o un poco más incluso, pero la inmunidad cae la inmunidad, entonces siempre el peligro de adquirir esa tuberculosis. Se denominan tuberculosis de reinfección o eventualmente puede ser una diseminación sanguínea. Es decir, decíamos que la calcificación del granuloma era como una cárcel y en efecto está el Mycobacterium vivo, está guardado en una cárcel estrecha. Es como si fuera un delincuente, terrible delincuente, y se busca entonces la peor de las cárceles para no dejarlo salir. Pero cuando eso se descalcifica y se pierde la inmunidad, se pierde la cantidad de macrófagos y o de T helper,
los linfocitos de inmunidad celular suficientes para mantener, escapa el micobacterio y va por vía sanguínea y puede diseminarse. Eso se denomina tuberculosis miliar. Lógicamente va a muchos órganos y es prácticamente mortal. Una tuberculosis miliar hace una tuberculosis neurológica mortal. No solo es la tuberculosis pulmonar lo más común, sino que también puede ser genitourinaria, ganglionar, etc. ¿Qué síntomas tiene una tuberculosis de primoinfección o una reinfección tuberculosa? Es decir, por ejemplo, no solo un SIDA, una leucosis en personas jóvenes, un canceroso, o algo que hace de que la persona debilitada por alguna razón se infecte y se desarrolla la tuberculosis. ¿Cómo lo vamos a reconocer? ¿Cuáles son los síntomas clínicos? Primeramente, una tos persistente de semanas, incluso 2 o 3 meses, con o sin expectoración. Puede ser tos seca, puede ser una tos húmeda con expectoración. La expectoración puede ser con supuraciones o con huellas de sangre. Eso se denomina expectoración hemotoica. Guarda, peligroso. Una expectoración hemotoica significa que se han roto vasos sanguíneos y que eventualmente se han formado cavernas, es decir, que se está eliminando el micobacterio hacia afuera y entonces esa persona es riesgosa, es contaminante, es peligrosa para los que conviven con él. Entonces, tenemos tos persistente con puntos hemotóicos, astenia, cansancio, debilidad, pérdida de apetito y lógicamente pérdida de peso. Si a todo eso le sumamos sudores nocturnos, bueno, casi podemos poner el sello. Es una posible tuberculosis. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Tenemos un posible enfermo de tuberculosis y hay que hacer el diagnóstico. Antes se hacía la tuberculina, así que acá tengo que hablar de otros grandes investigadores. Von Pirket, Mantuz, todos grandes investigadores. Seiber, que fue una bacterióloga norteamericana que dio origen al PPD. PPD significa proteínas puras derivadas o derivado proteico purificado, que es la pequeña cantidad de partecita del Mycobacterium tuberculosis o bovis que se inocula en forma intradérmica, se espera de 2 a 3 días y se hace una lectura con un cutímetro y se ve la cantidad de milímetros de hipersensibilidad celular, que hasta 5 milímetros es negativa, después de 5 milímetros es positiva. ¿Qué está indicando? Que ha habido contacto o que ha habido contacto con el Mycobacterium y que entonces la persona puede o no estar enfermo de tuberculosis. Debido a que se aplica entonces la BCG, no se realiza, esa prueba se llama Mantuz en el ser humano, se aplica la PPD, y en el bovino es la prueba de tuberculina. Ya voy a decir por qué el bovino. Termino entonces con la PPD y con el HIV, con el problema de SIDA. Es lo que está ocurriendo desde 1990, es decir, se está produciendo una multiresistencia para el tratamiento de la tuberculosis con rifampicina, con las distintas drogas, y también las llamadas micobacteriosis, que son enfermedades muchas veces cavitarias que nos dan las micobacterias ambientales. ¿Cuáles son? Hay muchas, hay 140 distintas serovariedades de este micobacterio, pero hay 3 fundamentales: el avion y el intracelular, sobre todo el avion, y el escrofulacio. Dan los complejos MAIS o MAC, son distintas maneras de relatarlos. Ambientales, es decir, los inhalamos, vienen de la tierra, no es que nos está contagiando una gallina o una paloma. Y que da lugar entonces a la complicación para cuando la inmunidad ha caído. Son muy frecuentes últimamente. Se los trata con antibióticos
antibióticos de amplio espectro, y también se les hace un enfermo tuberculoso, es decir, una persona que por circunstancias de una deficiente inmunidad, que se pone en contacto con el bacilo tuberculoso, sea el Mycobacterium TBC o el bovis, ¿qué síntomas tiene en la parte aguda? Porque debemos decir que hay una tuberculosis inaparente y una tuberculosis hecha enfermedad. La tuberculosis inaparente es aquella que tenemos todos aquellos que hemos tenido el contacto con el bacilo tuberculosis, sea por haberlo inhalado o sea porque nos aplicaron la BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que es la vacuna que se utiliza, y que lógicamente se hace un complejo de arranque, queda todo limitado a un granuloma tuberculoso calcificado y con una hipersensibilidad celular que le da una respuesta de inmunidad T-helper 1 con formación de interferones que van a bloquear cada vez que nos ponemos en contacto con el bacilo. Esa es la tuberculosis inaparente de la inmensa mayoría de las personas del mundo. Y está la tuberculosis aparente, la tuberculosis hecha enfermedad. Aquellos que por haber caído su inmunidad o por no haber sido vacunados y por infectarse y que desarrollan enfermedad tuberculosa. Supongamos que sea la tuberculosis pulmonar, la tisis pulmonar, que es la más frecuente de todas. ¿Qué síntomas tiene que podemos sospechar de la misma? Tos persistente de varias semanas, incluso meses, con o sin expectoración. Y la expectoración será con signos de supuración y con sangre, que puede ser líneas de sangre o verdaderamente con hemoptisis, es decir, abundante. Esa sangre, ¿qué significa? Que se han roto venitas, que hay una posible caverna y que entonces se está adjuntando al esputo muchos micobacterios y que es peligroso que esté en el suelo, es peligroso porque se va a desecar y lo vamos a inhalar. Entonces, además de la tos y expectoración, hay decaimiento, pérdida de apetito, pérdida de peso, sudores nocturnos. Todo eso hace sospechar que hay una tuberculosis desarrollándose, tuberculosis pulmonar, y es necesario confirmarla. ¿Cómo se va a confirmar? Bueno, se hace un estudio. Si nunca fue vacunado, de prueba de Mantoux, que se realiza con 0,1 mililitro de PPD que se aplica en el brazo y que se lee a los 3 días, mayor de medio milímetro, significa que va a tener más de una cruz. Entonces 1, 2 o 3 cruces, eso se va a clasificar, no es el momento de decir qué significa. Por supuesto puede haber anergia sin respuesta, las hiperergias son 3 cruces, tiene varios significados. Y la otra forma de diagnosticar es desde luego la tuberculosis. Antes se hacía la breugrafía, un método brasileño, se fotografiaba una radioscopía, luego se empezó a hacer las placas radiográficas y se descubre entonces las lesiones tuberculosas por la radiografía de frente y perfil del tórax. También puede haber tuberculosis ganglionar o de otros órganos, intestinal, genitourinario, etc. Ya que digo intestinal, tengo que hablar de la tuberculosis intestinal. Tanto el bovino como otros animales con los cuales nos alimentamos de leche, cabra, oveja, etc., pueden estar enfermos de tuberculosis y eliminarlo por la leche. Antes, yo recuerdo cuando era joven, mi padre y todo el mundo decía que había que tomar un vaso de leche al pie de la vaca, como que eso era sinónimo de que íbamos a ser muy resistentes. Lógicamente, el gran peligro de estar tomando leche con Mycobacterium tuberculosis y volvernos tuberculosos, con tuberculosis infantil, peritoneal, etc. Gracias entonces a Pasteur, con la pasteurización, se elimina de esa manera entonces el peligro de la tuberculosis por la ingesta de leche. Pero
siempre es un riesgo. Debemos decir que Argentina tiene 55 millones aproximadamente, varía algunas veces menos, algunas veces más, millones de cabezas de ganado bovino. 53 millones son de carne, 2 millones son de vacunos lecheros. El 1% de esas vacas están tuberculosas. Entonces, ¿cómo detecta el veterinario y SENASA la tuberculosis bovina? Lo detecta haciendo la prueba de tuberculina por el pliegue anocaudal del bovino. De los dos pliegues inocula 5.000 unidades internacionales de PPD bovina y utiliza el otro 3 días después para hacer la lectura con un cutímetro, clasifica por cruces. Aquellas vacas tuberculosas son desechadas para eliminarlas del rodeo. Hay que lograr un rodeo sano. Una vez de que sabemos que todas las vacas son negativas para la PPD, se clasifica el rodeo como sano. La otra manera que se detecta la tuberculosis bovina es en las usinas, en los frigoríficos, en los mataderos. En los frigoríficos y mataderos el veterinario está capacitado para descubrir las lesiones tuberculosas y de esa manera descartar y mandar a liquidar todos los tejidos enfermos y de esa manera que no sea riesgoso para consumo. Entonces, de esa manera se va logrando que tanto la parte veterinaria como la parte de nutrición y la parte médica humana vayan logrando una buena sanidad. A pesar de todo, sabemos de que hay 11.000 casos por año en nuestro país de enfermos tuberculosos. Y vuelvo a repetir, el peligro de la multiresistencia, que es mundial, es un problema mundial, y las graves micobacteriosis. Como final voy a referirme a las micobacteriosis. Hay aproximadamente 140 distintas serovariedades de micobacterios ambientales. De ellas hay 40 que causan enfermedades en el humano y de las 40 hay 2 sobre todo, el avión y el intracelulares, que constituyen los MAC o MAI con el Scrofulaceum, que son los 3 serovariedades de micobacterias ambientales riesgosas. ¿Para quiénes son riesgosos? Para aquellos que tienen una inmunidad deficiente. ¿Quiénes son los que tienen un déficit de inmunidad? Todas aquellas que van ascendiendo en la vida, en los ancianos, que va cayendo su inmunidad, y aquellas personas que por diversas razones de salud, pueden ser niños, por ejemplo con leucosis, cancerosos, es decir, el SIDA, sí, distintas enfermedades que hacen de que haya un déficit inmunitario y que entonces se expongan o a la tuberculosis pulmonar o a la micobacteriosis. Las micobacteriosis no son las típicas enfermedades tuberculosas, muchas veces se dan con pocos síntomas pulmonares y se descubren por lesiones cavitarias con pocos síntomas. A su vez tampoco se hace el mismo tratamiento que me he referido anteriormente de las 4 drogas, son las enfermedades targa, es decir, muy especiales, y con aureomicina, con levofloxacina y otros antibióticos de amplio espectro. Bueno, de esta manera entonces creemos haber completado el tema. Muchas gracias.